Buenas noches. En este video voy a explicar por qué la tercera vía es el camino al socialismo. Mi nombre es Irwin Manuel Cayo Quispe Ramírez y voy a explicar. Bueno, el día que yo le grabé a Jordi me dijo algo muy raro. Soy de centro izquierda. Yo voy a decir algo. Para mí, si tú eres de centro derecha o centro izquierda, para mí tú eres de izquierda. Para mí o eres de derecha o eres de izquierda. No existe una tercera vía. Ser de centro derecha o centro izquierda es el camino al socialismo. Vamos a comenzar. Vamos a ver. Karl Marx. Lo primero que aparece en el mundo es el socialismo, como teoría política, con filósofos como Karl Marx. Estos filósofos creían, como era la época de la revolución industrial, recién comenzaba la etapa del uso de las máquinas. Había una enorme demanda de la mano de obra, había bastantes obreros operando, había un sistema capitalista con una enorme diferencia de gente que se enriquecía y muchos trabajadores. Todavía no había las bases del capitalismo, como filosofía política, con principios para una organización, para una sociedad. Ahora, vamos a ir a Adam Smith. Con Adam Smith se crean las bases del capitalismo. Cuando Adam Smith crea el libro Las riquezas de las naciones, Adam Smith habla de una sociedad en la que hay que dejar a la gente que genere las riquezas. Adam Smith construyó la teoría de cómo los países generan riquezas. Es un libro justo de la naturaleza que causa la riqueza en las naciones. Ahora vamos a ir a Karl Popper. Karl Popper decía que si se planificaba la economía, que si se dirigía a la sociedad igualitaria, al final se terminaba generando la opresión y no había libertad en una sociedad. En una economía planificada hay un ente que dirige, que dice cómo son los precios, que dicen cómo son las acciones, cómo se comportaba la sociedad. Eso es una dictadura. Ese es una organización del Estado que ordenaba a la sociedad. Ahí no hay libertad. Por eso Karl Popper saca la posición a Karl Marx de que necesitamos una sociedad libre, necesitamos una sociedad abierta. La gente, por su propia iniciativa, por su propio trabajo, genera condiciones, genera productos, bienes y servicios, que conforme algunos crecen, otros también se enriquecen. Que mejor era una sociedad libre y que el socialismo es la opresión. Esas ideas han permanecido todo el siglo XX. Viene la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial las ideas capitalistas se predominan en el mundo. En Estados Unidos era una de las principales propulsores de la economía de mercado. Karl Popper escapa a los Estados Unidos, con Milton Friedman, también que escapa a los Estados Unidos. Estos liberales enseñan en la Universidad de Chicago y las ideas capitalistas se diseminan en los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, esas ideas capitalistas prosperan en Europa, Alemania y en Japón. Ahora vamos a Francis Fukuyama. Francis Fukuyama dice que no se debía estar discutiendo entre ideas de planificación económica, un Estado centralizado y una economía abierta. Se podía agarrar lo bueno del socialismo y lo bueno del capitalismo, y lo llamó tercera vía, que en estas discusiones que eran opuestas del capitalismo y el socialismo, que la dicotomía iba a conducir al fin de la historia, que el mundo iba a terminar en una discusión política. La tercera vía prospera en los años 80. Francis Fukuyama decía que hay una tercera vía, que la discusión
de estas ideas de izquierda y derecha ya no tenían sentido, que se podían hacer ambas cosas. Ahora, en teoría política, una es una economía abierta, donde lo más importante es el individuo. En el socialismo, el Estado es el más importante. Por eso Karl Popper decía que el socialismo es la opresión, el socialismo es la dictadura y que el capitalismo es la libertad. Ahora voy a explicar un poco de Fujimori. En el Perú se ha aplicado el neoliberalismo. Se liberalizó el mercado, se redujo el aparato del Estado. Eso es lo que propone el capitalismo. El Estado es menos importante. La sociedad es lo más importante. Los ciudadanos tienen más libertades para producir, para trabajar, para generar riquezas, para generar negocios, para ofertar productos y en esa libertad en conseguir su propio bienestar. La sociedad prospera, pero cuando cae Alberto Fujimori por sus delitos, viene Toledo, viene la izquierda, asume el poder la izquierda, se mantiene el programa económico que hizo Fujimori, pero ya no se hacen nuevas reformas económicas. Se crean nuevos ministerios, crece el Estado. Lo que hicimos en el Perú desde los años 2000 hasta ahora es hacer un Estado más grande, un Estado más poderoso. No puede un país tener un Estado tan grande, un Estado poderoso, un Estado asistencialista. Para eso se necesitan mayores impuestos, se necesitan mayores gastos. Eso es el recurso que usa el Estado y los utiliza de los ciudadanos que generamos la riqueza. La tercera vía no ha funcionado con el tiempo. El Perú no ha ido creciendo bien desde los años 2000. Ahora voy a explicar por qué no existe una tercera vía. La realidad, encontrar una vía entre socialismo y capitalismo no es el camino indicado, porque aplicar socialismo y capitalismo es llevar al socialismo, porque voy a explicarlo con un ejemplo. Voy a explicar con el ejemplo del pan. Mire, si nosotros producimos pan y el gobierno pone una medida económica en el pan, pero ocurre una inflación, va a subir, el gobierno va a medir el precio del pan. Pero para producir pan nosotros tenemos que conseguir harina, huevos, muchas cosas. Y dígame, el Estado también va a ponerle un precio a la harina, un precio al huevo, un precio al aceite. Pues no. Generar eso es el caos. El gobierno puede remediar la escasez dando un efecto a un nuevo precio para el bien. En su defecto, disponiendo de medidas policiales para sancionar a los infractores. Si todo eso talla, puede también decidirse a establecer controles de precios sobre las materias primas. En este caso, sobre la harina. Con este bien sucederá lo mismo. Más tarde o más temprano se volverá escaso y exigirá a su vez nuevos controles sobre los factores necesarios para su producción, o sea, nuevos controles de precios. El intervencionismo lleva inevitablemente al socialismo, o sea que no hay tercera vía, solo hay una vía, la más próspera es la libertad, el liberalismo. Es el camino correcto para una sociedad. Muchas gracias por su atención.